In progress. El deporte, por años, por generaciones, ha sido un espacio que ha sido esquivo para las personas LGBTI+. Es por eso que la sesión de hoy queremos hablar de aquellas personas que han roto esa barrera, que han roto ese techo y por tanto tener la historia de un referente. Hoy me acompaña, y ya voy a bajar esta presentación para que nos veamos full los dos, principalmente él, porque es nuestro invitado. Hoy nos acompaña Vittorio Rosti, Vito Rosti, que es un ex rugby profesional de Argentina, de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Representó a su país en 3 mundiales juveniles con los Pumitas y desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Duendes Rugby Club de Rosario. Como ya vieron en el video de introducción, Vito resume mucho de lo que hacemos o las charlas que hacemos en los espacios de trabajo, diciendo uno realmente se acostumbra muchas veces a tener una pantalla, a una fachada, una historia que uno se va inventando para que el resto no te dañe, para que el resto no te grite gay, maricón o puto. Y eso finalmente hace que nosotros como personas seamos menos auténticos. Para hablar de esto, entonces quiero que nos podamos ver, Vito. Voy a dejar de compartir y a ver cómo nos vemos. Ahí estás. Y quiero que esto sea una galería, Buenas. porque quiero, Vito, bienvenido a este espacio. La verdad es que Hola, Emi. ha levantado mucho interés estos meet and greet. Y yo te contaba, Vito, que Pride Connection eh, es un hub de empresas que si bien está basado en Chile y si bien generalmente nosotros trabajamos más con quienes empujan estos cambios culturales en las organizaciones, en estas sesiones aquí conectamos con todos los trabajadores y no solo de Chile, sino que también hay muchas personas de Argentina viéndote, muchas personas de Ecuador, de Colombia, y por eso entonces es que estamos en esta sesión. Bienvenido, Vito, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Emi. Hola, hola a todos. Sí, ahí estaba viendo que hay gente de todos lados y de un montón de empresas, así que está buenísimo que se puedan sumar al Meet and Greet. Gracias por invitarme. Bueno, Vito, hoy ya estamos hablando del deporte. Tú en tu video, la verdad que ya te presentaste bastante bien, muy buena esa historia en el video. Yo creo que vayamos un poquito desde un poco lo cronológico, que nos ordenemos un poco, ¿no? Ese video fue hace ya 5 años, ¿no? Que sucedió ese Sí, video y la verdad es que nos gustaría conocer un poco tu historia de nacer, crecer en Pergamino, también ponernos en contexto, perdón, dónde queda Pergamino y también el tipo de cultura y cómo fue esto del Vito deportista previo a esta salida del closet y el Vito deportista ahora. Así que cuéntanos un poco tu historia. bueno, Pergamino es un pueblito muy chiquito del norte de la provincia de Buenos Aires, más o menos 100.000 habitantes, bastante tradicional, muy de gente de campo, entonces imagínense lo que era por ahí para un chico gay, estar creciendo, nada, rodeado en los 90 de un montón de discursos y de cosas que se veían en la tele que no eran lo más amigable para, para la psiquis de uno. Entonces, más o menos, como digo en el video, les pido disculpas por lo que digo en el video, es un poco fuerte, pero es eso, es poner un personaje y una pantalla para poder más o menos ir sobreviviendo. Eh, Antes de ser como entre comillas, la estrella del rugby que fui para mi ciudad, yo hice todos los deportes en mi club. eh, y como y como que yo notaba que mis amigos, mis compañeros se daban cuenta de algo, entonces eso fue lo que me empezaron a decir cosas, uno se lo toma personal porque sabe que tocan una fibra bastante sensible. Eh, entonces ahí fue que cuando encontré el rugby, encontré que empecé a ser bueno en algo y que empezaron a callar esas voces, fue como, ok, bueno, si bien me encantaba el rugby, me encanta el rugby, de muy chico uno también percibe un deporte cuando encuentra un refugio de algo, cuando encuentra algo que le gusta, algo que le llama la atención, algo que lo incita a seguir yendo. Entonces eso fue lo que en ese momento más me llamó la atención. Después resultó que, bueno, elegí bien y me terminó yendo bastante bien. Pero también fue durante mucho tiempo
mi resguardo. Si lo pienso hoy para atrás, no sé si era lo más sano de ocultarlo y de que me ayude a ocultarlo, pero bueno, también fue lo que me ayudó a sobrevivir en ese momento de tan temprana adolescencia y preadolescencia para poder acallar un poco todas las cosas que escuchaba en el club, las cosas que escuchaba en el colegio y para poder plantarme un poco y hacerme como este personaje medio macho que la sociedad y que mi familia y que yo mismo sentía que necesitaba ser para poder, nada, para poder vivir tranquilo. Era la idea que teníamos cuando éramos chicos en la cabeza. Pero ahí tú contabas un poco de las cosas que escuchaste que no eran, a veces sí hacia ti, pero también hacia otras personas. O sea, el crecer en una cultura en la cual el no ser, el no encajar lo que se espera socialmente del hombre, ¿no? Te va impactando. A ti en este caso, porque tú empezaste muy chico a jugar rugby. Pero ahí en el rugby básicamente encontraste también la herramienta, más allá de que te tiene que haber gustado el rugby, por eso también jugaste rugby profesional y fuiste el Pumitas, pero también esa forma de, esta burbuja de protección para, no Sí. sé, despejar las dudas sobre mi orientación sexual. Yo también siempre digo que tuve mucha suerte en los clubes en los que caí, porque no eran clubes muy hostiles. O sea, no se insultaba, no había problemas, los entrenadores eran súper amigables, todo. Que pasaba que en mi misma ciudad había otro club que era todo lo contrario. Y era allá los chicos de 10 años, bueno, esto, ¿no? Dale, no sean maricones, dale, corro, no sean putos, no sean como muy como haciendo mucho énfasis en eso de no seas tal cosa. Entonces yo siempre creo que tuve mucha suerte en ese sentido del club que me tocó de no haber recibido esos comentarios directamente, pero bueno, también uno está súper metido y sobre todo cuando uno es chico que absorbe todo lo que pasa a su alrededor y había mucho ese comentario. Mismo había ese comentario dentro de mis amigos y dentro de la gente que me quería que eso por ahí es lo que más a uno le queda resonando. Che, mi mejor amigo dijo que si fuera gay no sé, se mata, o que si tuviera un amigo gay lo dejarían de lado, o que por ahí en su cabeza fueron cosas de uno o dos momentos que lo dijeron porque, qué sé yo, porque estaban en grupo y querían quedar bien, o por un montón de situaciones de razones que pueden darse de hacer un comentario así, pero al que le pasa y al que lo vive es algo muy que te marca. Entonces, si una vez escuchaste que tu amigo dijo eso, ya está, a tu amigo no le puedes decir nunca que sos gay porque no va a querer ser nunca más tu amigo. Todas estas cosas pasan cuando uno es chico. Después, cuando uno va creciendo y va entendiendo y va haciéndose de más herramientas, puede llegar a entender que por ahí no, no era algo que un nene de 10 o 11 años pensara, pero bueno, eran esos comentarios que se escuchaban en todos lados. Entonces, sí, uno va... A mí ser bueno en el rugby me generó como esa tranquilidad de decir, ok, me puedo relajar un poco con esto porque sé que me van, entre comillas, a querer porque soy bueno jugando al rugby. Entonces como que me dio esa seguridad de decir, si se me nota un poco, el tema del rugby lo va a tapar, como que le van a dar más pelota a esto. Después de terminar el partido me van a venir a felicitar como, muy bien, partidazo, y no tanto en hincapié en, che, se te nota un poquito, se te ve la pluma. Eso, ¿qué hizo que cambiara finalmente? ¿En qué minuto tú dijiste, bueno, ya está, no puedo seguir con esta careta? O sea, no puedo seguir careteando esto y tengo que salir del closet, ¿no? Esto fue, hubo dos etapas del rugby. Hubo una etapa rugby en el closet, pausa, y ahí quiero que ahondemos en las razones de esa Sí. pausa, y después viene la otra etapa ya, yo tengo que salir, tengo que ser yo mismo en el deporte. Sí, la parte, el momento en el que dije basta. A ver, yo siempre lo supe. Hay mucha gente que no lo sabe y que lo va descubriendo a medida que va creciendo. Yo siempre lo supe. Eh, entonces, a medida que uno se empieza a descubrir y a crecer,
también me costaba mucho ocultarlo. Por ejemplo, yo vivía solo en Rosario con mi hermana. Y por ahí para verme con alguien le decía, no, me voy a dar una vuelta a ver a algún amigo. Y, y por ahí, nada, volví al rato y decía, che, ¿no te viste? Ah, no, sí, pasó tal cosa. Y es entrar en esa mentira que, que es muy agotador porque te demanda mucha energía mental. Entonces yo estaba sosteniendo las mentiras con mi familia, sosteniendo las mentiras en mi club, sosteniendo las mentiras con mis amigos. Entonces todo ese trabajo mental te empieza a afectar a nivel como integral, desde adentro te empieza a afectar. Y me acuerdo que hubo un par de noches que era ya como el último año, era acostarme e irme a dormir eh, como pensando y por ahí me acostaba, me iba a dormir y después estaba una hora y media dándole vueltas a la cabeza sin poder dormir, hasta que un día dije, como, bueno, no basta, ya necesito dormir. No estoy pudiendo dormir, estoy yendo sin ganas a los partidos, no estoy teniendo ganas de ir a entrenar, no estoy pudiendo conectar con nadie a nivel amistad ni nada, porque tampoco puedo, no te puedo decir nada. O sea, porque si bien no es algo, no es lo único, a los 18 19 años es algo muy fundamental también. Y como que te preguntan, ¿te conociste con alguien? ¿Hay alguna chica? No quería salir con mis amigos al boliche porque, qué sé yo, sentía que tenía la obligación de hablar con una chica, de levantarme a alguien. Entonces, te empezás a aislar y en el momento en el que empecé a sentir mucho eso, yo necesité decirlo. Y lo dije primero ahí, como contaba en el video, a uno de mis mejores amigos de Pergamino. Y después ahí le dije a todos mis amigos del colegio. Y a los 19 años lo dije a mi familia. Y yo jugué, el año que le dije a mi familia, que fue 2015, fue mi último año de Pumitas. Porque Pumitas es hasta menores de 20. Después de menores de 20, si te toca y te convocan, jugás el mundial que te correspondería por tu categoría. Yo jugué dos más, o sea, dos con 2 años menos, con un año menos, y el mundial de mi categoría. Jugué el mundial de mi categoría y cuando volví hablé en el seleccionado como diciendo no voy a volver. Lo había hablado en mi caso también, para mí fue una decisión durísima, pero era algo como que no podía, ya no le veía futuro en mi cabeza. Eh, que eso es lo que por ahí hoy me duele un poco, de decir, che, bueno, si lo hubiese visto, la posibilidad de lo que pasó después cuando volví a jugar, tal vez podría haber seguido jugando al rugby a nivel profesional. Pero bueno, era un pibe de 19 años, 20 años, haciendo lo que podía, con un montón de cambios, saliendo del closet con mi familia, con mis amigos, con todo, era como mucha info, no lo pude manejar de otra forma y fue lo que me llevó, una de las razones por las que yo terminé dejando fue estas. Tipo, no me había podido ir a ver jugar a rugby ningún novio, ni ningún nada, ni amigos, porque también mis amigos eran gays y si se les notaba y que me iban a preguntar. Entonces era como todos muy rebuscado. En ese momento me terminó ganando y terminé dejando. En 2016 fue mi último año jugando al rugby en Rosario, que pongo en contexto, Duendes en ese momento era el mejor club del interior y uno de los mejores del país. Ganábamos todo lo que jugábamos, entonces estábamos muy arriba, estábamos muy arriba. Irse cuando el club además está como en el pic, ¿no? La cresta de la ola también debe doler más. O sea, dejar esto Sí, además por esta presión o esta autopresión, o sea, no es autopresión porque también el entorno el que te presiona finalmente a ocultar y ese agote el que te estresa más en querer tirar la toalla, ¿no? Es decir, como yo no puedo seguir con esta doble vida. sí, lloré un montón. El momento en que avisé que no iba a volver al club, lloré muchísimo. Me escribían, ya el último año, yo ya había como dejado, entre comillas, de esconderme y hacía mi vida. O sea, no andaba de la calle, de la mano por la calle con nadie,
pero tenía mis amigos y como que hacía un poco mi vida. Y se había como empezado a comentar, así como comentario de pasillo. Y, y cuando dejo de jugar, como que me escriben mis compañeros y todo, como sin decírmelo explícitamente, pero che, Vito, sabés que te queremos, no importa qué, nosotros acá en el club te apreciamos mucho, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi cabeza no iba tanto a que me quieran o no me quieran mis compañeros, sino era a que, nada, a los comentarios que me podrían llegar a hacer gente de otro club, en un partido, dirigentes, que por ahí eran gente más grande, que no lo podía llegar a entender, más que mis compañeros que tenían por ahí mi edad o un poco más grandes. Ese era mi miedo. Mucho, a ver, de lo que le pasa a un chico de 20 años, eh, y a mí también particularmente, a mí me da miedo que me rechacen o que me digan algo, o no estar a la altura de la situación, porque jugaba con un montón de jugadorazos que habían jugado en Pumas, en otros seleccionados nacionales, y como no estar a la altura de estar en una cancha con ellos por ser gay. Entonces como que todo eso me daba vueltas en la cabeza y no lo pude manejar y fue como dice, basta, hasta acá llegamos, en ese capítulo. Ese capítulo. Vamos a seguir profundizando en esta conversación, Vito. La gente ya está bastante, te manda felicitaciones, saludos, etcétera, por el chat. Y voy a empezar dos avisos. Primer aviso, vamos a tener un espacio después de esta conversación con Vito para preguntas de ustedes. Para eso, dado que el chat está tan agitado, les pido que lo hagan en la sección de preguntas y respuestas que la tienen los que están frente a la computadora, en la barra inferior horizontal y quienes están en el teléfono, también tienen la sección preguntas y respuestas. Pueden ir dejándolas ahí porque después las vamos a tomar desde ahí, ¿no? En el chat les pedimos que no porque se va a perder. Está avanzando muy, muy rápido ese chat, entonces encontrar preguntas ahí después es un chino. Eso es. Y el segundo aviso ante esta pausa comercial es que las personas que, si tienen compañeros, compañeras que se quieran conectar a ver esta sesión, pueden hacerlo con el link que va a aparecer ahora en el chat también, que está haciendo una transmisión en vivo también, o sea, a través de nuestro LinkedIn. Así que ahora vamos a pedir que aparezca ese link en el chat, por favor, para que las personas, ustedes puedan copiarlo y mandárselo a sus colegas, a sus compañeros, para que para que se puedan conectar y ver esta historia también. Así que ahí pedimos que por favor puedan volver a poner el link mientras vamos hablando. Vito, vamos avanzando quizás a la segunda parte, ¿no? Ya de la historia, ya salgo del closet, ¿no? Dejo de jugar rugby, me dedico me imagino, a la facu, a terminar la universidad, a los primeros años quizás de trabajo. Pero ahí en el video tú dices, mira, o sea, que yo le quisiste contar a tu amigo, le contaste, pero no te salían las palabras y lo hiciste a través de el buscador y pusiste, soy gay, ¿no? Como, pero después pasamos a que le hiciste tu salida del closet, no fue así, fue como, no fue tan tímida, fue como con escándalo, confeti, un carro alegórico. Entonces, también contarle a las personas cómo fue ese Vito que sale del closet con un amigo y que no se atreve ni siquiera a decirle la palabra soy gay, este tránsito a un Vito que cuéntanos también cómo fue, yo sé, obviamente, pero cómo fue este anuncio. Claro. Bueno, yo después de dejar de jugar al rugby en 2016, hago mi vida completamente natural. Yo ya se lo había dicho a mi familia, a mis amigos, y me parece re loco porque en el momento en el que yo dejo de jugar al rugby, conozco al que fue mi primer novio, eh, pero fue bastante automático, como que había algo ahí latente que me frenaba. Y bueno, entonces, nada, hice mi vida, todo, y creo que fue en 2020, junio de 2020, o junio de 2019, yo había hecho un posteo en Instagram, ya poniendo esto de puto rey con orgullo para el mes del orgullo, y en el 2020 lo levanta un medio de Santa Fe acá, Argentina. Y en el momento en que levantan, dice, che, este pibe que jugaba en los Pumitas es gay. Y como que medio me llamaron, me hicieron una nota y se empezó a viralizar mal, pero por todos lados.
resulta que nada, terminé yendo a la televisión, eh, al programa acá de Ángel de Brito, Alam, en el medio de la pandemia, yo me estaba separando, fue todo un quilombo bárbaro, y bueno, y estuvo por todos lados la noticia, se hizo muy viral, así que estuve recorriendo, de no poder decirlo a estar diciéndolo en la televisión. Y bueno, y ahí eso también me parece algo como bastante para destacar también, que aún así mis papás, aún ya habiendo conocido a mi novio, habiendo aceptado mi sexualidad y todo, habiendo estado conformes con eso, cuando yo empiezo a salir en la televisión, a ellos se les despiertan miedos che, y en tu trabajo, y qué pasa si se entera, no te van a despedir, qué te pasaría en la calle, cosas así. Nada, miedos lógicos para unos padres que su hijo está siendo expuesto con algo que por ahí ellos no estarían tan cómodos en la televisión. Eh, y como lo van a ver tus abuelos, y lo van a ver la vecina, como que ellos estaban cómodos hasta ahí, hasta mientras lo supieran ellos y no mucho más. Entonces como que ahí también se denota eh, la aceptación y el pensamiento por ahí tan arraigado que tenemos o que tenían la generación de ellos, que son más grandes. Eh, pero bueno, nada, yo le dije como mami, en mi trabajo en ese momento para junio te daban la tarjetita con el coso del orgullo, o sea, no me van a echar. Y mido 2 metros y peso 100 kilos. Es raro que alguien me quiera venir a pegar en la calle. No sería el primer objetivo para venirme a pegar en la calle. Pero bueno, sí, fue así como bastante más mediática mi salida del closet post. Bueno, y ahí fue que se enteró como todo el mundo del rugby. Que si bien ya se sabía, se hizo como más masivo. Ahí recibí muchos mensajes de mis ex compañeros de Pumitas, de compañeros del club, de un montón de lugares que me escribieron y chicos también. Chicos, chicas, de todo, como diciendo, che, pasé por la misma situación o estoy pasando por la misma situación, estoy en un club, no sé cómo decirlo, no sé a quién acudir, o nunca me animé a hacer un deporte porque era gay, a dónde puedo ir a hacer un deporte. Entonces, como estuvo muy bueno ese lado de la visibilización para poder realmente hablar de estos temas, que el deporte está como siempre un escalón atrás que el resto de la sociedad en términos de sexualidad y diversidad. Eso, bueno, justo te quiero preguntar eso, pero antes hablaste de eso, ¿no? Estuvo muy bueno de visibilizar tu historia para que otras personas también se acercaran a preguntarte o a felicitarte, pero también desde su posición de persona que quería o quiso o finalmente salió del closet. Porque eso es lo que queremos hacer con estos meet and greet, el mostrar las historias de personas que son referentes, que quizás fueron los primeros de los pioneros en salir del closet en sus distintas disciplinas, oficios, lo que sea. Porque el deporte sigue siendo cuando una persona, un futbolista o una futbolista, lo que sea, sale del closet, sigue siendo noticia. Mm. Pese a que estamos en 2026, incluso en el país que sea, aunque sea en Europa Occidental, sigue siendo noticia cuando algún deportista públicamente hace pública su orientación sexual ni hablar de su identidad de género. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que el deporte sigue siendo un reducto donde se dan tan pocos casos como el tuyo, de personas que quieren visibilizar su orientación sexual? Y el deporte como que siempre fue un ámbito bastante más tradicional. Es muy dependiendo del deporte también, ¿no? Pero por ahí los deportes más tradicionales como el fútbol, el rugby, el básquet, son bien como de poderío, de te ganar, te vamos a aplastar, de testosterona, de hombre, de macho. Entonces, que siempre los insultos hacia el otro equipo tienen que ver con la sexualidad. Entonces, tener a uno de los que vos o sea, del insulto que vos le estás haciendo al otro equipo dentro de los tuyos, es como, no, ¿cómo vas a tener? Y también es un deporte, es un ámbito que tiene mucho público y nada, y por ahí en la masividad, los discursos de odio o así homofóbicos se camuflan. Entonces, como, bueno, si como hay tanta gente comentando, el mío
o me siento como avalado para, qué sé yo, como estoy con la gente cuando está, yo siempre pongo el ejemplo de los rugbyers, conociéndolo de adentro, cuando están, y sin generalizar, pero un poco generalizando, cuando están en grupo son unos boludos. Pero cuando están mano a mano, son gente re piola, son gente que se puede charlar, todo, pero cuando están en grupo, es como que se genera alguna dinámica que es como esa demostración de hombría y de masculinidad que tiene que salirle la masculinidad por los poros, que es como que esa necesidad de mostrarlo. Y eso es lo que pasa, yo creo, en los deportes porque hay como una necesidad de demostración de masculinidad y de hombría y de yo soy más macho y a mí no me va a pasar por arriba. Eh, es machismo al final, porque tipo, el pensamiento es no me va a pasar por arriba una mujer y dentro en un hombre, el hombre gay es lo más parecido a una mujer en su cabeza. Entonces, es como como que atraviesa todo desde el punto de vista machista de la sociedad. Para mí, sigue siendo un ámbito muy machista. Yo siempre decía algo como eh, que, que había un montón de hombres heterosexuales que cuando salió mi noticia me puteaban por redes sociales. eh, porque también es como que les da bronca que un gay pueda llegar a ser mejores que ellos en algo, porque para ellos, para la persona así machista, homofóbica, el gay es una persona de menor categoría. Entonces, ¿cómo va a saber más de fútbol un gay? ¿O cómo va a saber más de fútbol una mina? Entonces, es ese pensamiento machista de sé más porque soy hombre, porque tengo testosterona, porque lo que sea, y por ahí vos lo ves y un pobre tipo tirado en un sillón así, que nunca en su vida pudo hacer dos jueguitos con una pelota de fútbol, y está insultando a un chico gay que por ahí está jugando en la primera de un club, solamente porque es gay. Es ese machismo internalizado. Eso mismo es lo que pasa y eso mismo es lo que se... Ese es el mensaje que finalmente también se le entrega a ese chico o a esa chica gay o lesbiana de si estás haciendo un deporte, ojalá no te expongas porque Claro. no te, o sea, este deporte no es para ti, o sea, el deporte no es para ti, por tanto, o estos deportes de, como fútbol, rugby, por tanto, quédate en el closet. Por eso vemos tan pocos casos de personas que abiertamente Mm. hacen pública su orientación sexual. Vito, te quiero contar que hay muchas preguntas, así que vamos a pasar a leer algunas de ellas y no las vamos a alcanzar a leer todas, no van a ser, pero hay un montón, pero vayan dejando porque vamos a ir eligiendo al azar. Acá viene una de Felipe Ducros. Dice, si pudieras viajar al pasado con la experiencia que tienes ahora, ¿qué le dirías al Vito del 2016? O en ese entorno, ¿no? En ese tiempo. Que, que se divierta y que se divierta jugando al rugby, que es lo que le gusta hacer. En mi cabeza en ese momento o sea, pasaban muchas cosas y me dejé de divertir. Y cuando me dejé de divertir tipo también por poder tener todas estas cosas en la cabeza, es que no lo pude manejar más, porque ya había perdido todo sentido. Entonces le diría que se relaje, que todo va a estar bien si es gay, si no es gay, lo que sea, y que se divierta. Que juegue Eso para es muy divertirse, importante. es, que para eso están. Nos estamos. Pregunta de Hernández. Dice, sabemos que el ambiente deportivo es más salvaje. Es más salvaje comparándolo con entornos administrativos. ¿Crees que es relevante dar a conocer tu orientación sexual en un entorno laboral? Eh, yo creo que depende, si uno lo quiere hacer, sí, porque al fin y al cabo está che, yo soy esto, y capaz que, qué sé yo, a mí me pasaba de tener que hablar de mi pareja y decir mi novio, porque si ella puede decir mi novio o él puede decir mi novia, yo tengo que decir mi pareja, para no revelar. Es como... No sé si es la necesidad de decir, che, yo soy tal cosa, sino de realmente naturalizar y decir, no, fuimos a comer con mi novio y ya está. Ahí diste a conocer tu orientación sexual de una forma natural
porque realmente estás hablando de tu vida. Me parece que va más O sea, por ahí. se, se puede ser natural, no es necesario ir a LAM a contarlo. Claro, sí, sí. Bueno, y acá dice, claro, Catalina dice, finalmente uno está todo el día en el trabajo, es súper importante poder sentirse cómodo de ser quien uno es Exacto. realmente, claramente, eso es. Ahora, Cristina nos pregunta, va, te pregunta, ¿tuviste que tener ayuda profesional o solo con, a ver, bueno, ¿tuviste que tener ayuda profesional o solo con tu familia y seres queridos para mostrar al mundo tu realidad? Lo intenté cuando salí del closet, me hubiese venido bien, pero no estaba preparado tampoco para hablarlo. Realmente hoy me doy cuenta que estoy haciendo bien terapia. En ese momento intenté ir porque mi vieja me dijo, no, está todo bien, pero vas a ir al psicólogo. Y fui 2 veces y fui obligado y no me funcionó. Pero sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, en los seleccionados en ese momento habían empezado a poner psicólogos deportivos, pero como que todavía no estaba muy aceitado el tema del psicólogo deportivo, porque me acuerdo que uno de los chicos tuvo un problema, lo habló con el psicólogo deportivo y después vino el entrenador a hablarle sobre ese problema. Es como, che, es como una relación de confianza, no es para que vengas o sea, para que le cuentes tan rápidamente al entrenador, es algo muy personal. Entonces me hubiese venido bien, probablemente, sí. Acá tengo una pregunta de Carlos que dice, ¿tú crees que hubieses tenido la misma comprensión, en el caso de tu apertura, si hubieses estado en un club de otro entorno socioeconómico, otro barrio, otra ciudad? ¿Tú crees que influye el rubro, perdón, el deporte, pero también yo creo que se lo extrapola al rubro, como que también decir, bueno, pude salir del closet en este club en particular, ¿te hubiese pasado lo mismo en otro? ¿Crees que influye también el entorno donde uno va a contar quién uno es? Sí, yo creo que sí, influye mucho. Sí, yo creo que influye mucho. Y que igual, a cierto nivel, los clubes son bastante parecidos. Tenés algunos que ellos, los de Buenos Aires, son mucho más, los grandes de Buenos Aires son mucho más tradicionales, pero después cuando salís de ese nivel de súper tradicional que son los mejores clubes de Buenos Aires, el resto, cuando jugás a cierto nivel, son bastante parecidos todos. Pero sí, sí, yo creo que, por ejemplo, si hubiese jugado en el Casi de Buenos Aires, que es un club de San Isidro, muy tradicional y muy vieja escuela, me hubiese costado más todavía. Todavía. Acá, mira, hay una pregunta que, que siempre puede salir a colación, pero que dice, Paz Parro nos pregunta, ¿qué piensas, cuál es tu opinión sobre el deporte y las personas trans? Que obviamente siempre ha estado, ya que estamos hablando de deporte y de Uf, personas LGBT, siempre es un tema que está ahí caliente. sí, es súper amplio. Yo creo que es para analizar caso a caso, o sea, deporte a deporte. Porque está bien, por ejemplo, en rugby influye mucho la masa muscular y los niveles de testosterona en sangre, entonces por ahí no sería la mejor idea que compita en el mismo deporte, pero después hay un montón de otros deportes en los que la fuerza y la masa muscular no es el principal asset que uno necesita para ser bueno en un deporte. Por ahí necesitas ser ágil, necesitas ser inteligente, necesitas un montón de otras cosas que hacen hacer un deportista de élite y no te lo da la testosterona. Entonces, para mí es una situación para analizar deporte a deporte. No se puede tomar una decisión de todos juegan a todo o ninguno juega a nada, eh, pero sí, para mí es para analizar deporte a deporte. También, a ver, en todos los deportes hay doping y se pueden establecer, yo lo discutí una vez, se pueden establecer niveles máximos de testosterona en sangre para una deportista trans y que aplique lo mismo para todos y se hace un doping. Las mujeres también se inyectan testosterona para mejorar deportivamente. Entonces es que Exacto. hay maneras de hacerlo antes que decir, no, nadie juega nada. Para mí está bueno y hay que analizarlo. Pero antes de las preguntas que siguen llegando en la sección de preguntas y respuestas, quiero contarte, Vito, y también a la gente que está viéndonos de distintas partes, que
no solo estamos transmitiendo el uno a uno, sino que ya me han llegado bastantes fotos, tengo evidencia, ¿no? De gente que se ha juntado en la oficina y ha proyectado este webinar en algún auditorio. Entonces, tenemos mucha gente que nos está viendo. Ya me mandaron una también de una sala ahí en Argentina. Entonces, hay mucha gente que está muy interesada en este tema. Así que muchas gracias, Vito. Contar también que con Vito tenemos una charla que habla de deporte y personas LGBTI más, que estamos en pleno mes del orgullo y del mundial. Así que también, no solo la conversación con Vito, sino que también profundizamos o intentamos, ¿no, Vito?, de profundizar sobre la línea de tiempo de visibilidad de las personas LGBT en el deporte. Así que si quieren un poco conversar sobre eso, no se escriben porque es una charla que también toca algo que bastante, a veces como una arista bastante novedosa, el deporte y las personas LGBT. Tengo una muy buena, se me perdió, no, aquí la encuentro, Sebastián E. Además de esta charla, ¿cómo actualmente motivarías a las personas que han sido discriminadas y hasta agredidas a practicar un deporte heteronormado? Lo pregunta, él hace como la aclaración, dice, porque a no todos les va bien, entre comillas, ¿no? Con su salida del closet, ¿no? O sea, hay personas que pasan, entonces, que no tienen un resultado positivo como el que nos estás contando. Entonces, ¿cómo los motivarías a las personas que han sido discriminadas, incluso agredidas, a practicar un deporte de estos deportes que parece que fuera el reino de los machos? Sí. Para mí ahí hay dos opciones. La primera es encontrar un equipo LGBT, que hay un montón, por un montón de lugares, que son espacios seguros y que son con gente que también practicó muchos años deportes y hoy se encuentra en esos espacios por ahí un poco más amigables. Y la otra que es, a ver, también no asumir que todos los espacios son iguales y realmente intentarlo. E ir de nuevo y ponerle el pecho y decir, che, bueno, quiero volver a jugar, intento ir a este lugar. Y si no funciona, me voy y busco otro. Que, la homofobia y el odio no corten el deseo y lo lindo que es practicar un deporte. Realmente hay un montón de clubes y un montón de opciones para poder practicar un deporte. Eh, los lugares hostiles son los menos, por experiencia, lo digo, y siempre en algún lugar se va a encontrar un puesto o un lugar un poco más amigable para poder hacer un deporte. Pero para mí nunca la solución es, listo, no lo hago más. Es ir y probar. O buscar alternativas, claro. De hecho, ahora ha habido también un boom, ¿no?, de las ramas deportivas más, quizás no en lo profesional, pero sí en lo más deportivo, amateur, que son solo de personas LGBTI más, ¿no? Hemos visto muchos clubes de fútbol para hombres gay o mujeres lesbianas, o básquetbol o voleibol. Tú ahora estás jugando voleibol, además, en un club de estos, Ahora ¿no? juego Club al de vóley. amigos, sea personas gay, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Somos un grupo de amigos gays que nada, nos divierte, somos todos muy deportistas y vamos a jugar al vóley, vamos a jugar al pádel, siempre hay algún deporte para hacer. Ahora estamos muy enganchados con el vóley, muy divertido. Y por ahí es un poco más Excelente, amigable para las personas LGBT. exacto, tal cual. Mira, acá hay otra pregunta que también quiero leer. Hay una muy buena que la quiero dejar para la que sigue, pero esta la voy a tomar. Tomando el tema del deporte, ¿no? Que tu expertise, pero también pasaste por una gran empresa, por el mundo corpo en Argentina, una gran empresa, ¿no? Aparte del sector energía. Jimmy nos pregunta, te pregunta, ¿qué aspecto principal crees que las empresas deben considerar para lograr la verdadera inclusión de las personas LGBTQ+, en lugares de trabajo? Eh, Qué pregunta. No, para mí es realmente la naturalización de las situaciones. O sea, no cambiar el trato, hacer este tipo de dinámicas está muy buena porque realmente si hay alguien que está dentro del closet, le hace sentir que es un espacio seguro en el que puede hablar de sus problemas y que por lo menos los lugares a los que uno pertenece están tomando cartas en el asunto, de decir, che, conocemos que hay una problemática que puede llegar a afectar.
a las personas con estas características y los estamos abordando para hacer un espacio por ahí más amigable para todos. Y una pregunta que es de Claudia, que dice, hoy, te pregunta si eres feliz hoy. Sí, es muy amplia igual. Pero en este aspecto sí, sí, sí. Se podría decir que sí. O alcanzar la felicidad plena es un trabajo arduo todos los días, pero sí y lo busco todos los días. Ahora, muchas gracias, Vito, por esas respuestas. Hay muchas otras preguntas, pero en honor al tiempo, te quiero agradecer por habernos acompañado. No te vayas todavía porque voy a pasar un par de anuncios también a la gente que se quede porque vienen las invitaciones para la próxima semana. Pero Vito, la verdad que siempre quisimos hablar de deporte y personas LGBTI más, porque es un tema no difícil, pero poco común, ¿no? Relacionar el deporte con las personas LGBT, porque es, como tú lo decías, algo que no se da eh, eh, abiertamente, públicamente, de manera natural, ¿no? Las personas LGBT, las que ya están dentro del mundo deportivo, muchas veces están ocultas. Y Mm, para otras personas LGBT, sobre todo gays, lesbianas y trans, no acceder al deporte por un tema de este no es espacio para mí, tuve experiencias traumáticas cuando chico o cuando chica, ¿no? Nunca fui convidado a jugar fútbol, básquetbol o voleibol. Por tanto, hablar de esto y con un referente, con la primera persona, el primer rugbyer profesional en hacer pública su orientación sexual, creo que ha sido un lujo tenerte y te quiero y te queremos agradecer por haber estado con nosotros acá. Yo no sé si quieres dar un último mensaje y también contarles que Vito es multifacético. Vito ya es deportista, ingeniero químico. Ahora está también dedicado al arte, ¿no? al arte, sí. Ahora pinto también. Así que si me quieren seguir en mis redes, VitorRosti95, son bienvenidos. Eh, Así que sí, explorando un poco todas las facetas un poco todo lo que te ofrece la vida. Así que ahí está. Ahí está Eh, pasando también tu Tengo una Instagram faceta porque artística también. exacto, exacto. Y Vito, no te vayas porque quiero contarle a la gente lo que viene y para que todos estén acá. Y bueno, vamos a compartir nuevamente esto. Me avisan ahí se está viendo la pantalla. Ahí están las redes sociales también de Vito, Vito Rosti 95. Y quiero contarles que la próxima semana es el próximo Meet and Greet para hablar de la televisión. Muchas veces la gente dice, no, la televisión es súper abierta, pero la verdad que no necesariamente va a ser así. Entonces queremos hablar con un periodista y conductor de televisión, que es Michael Roldán, para hablar sobre la visibilidad que hay en la industria televisiva y también la figura que se crea sobre las personas LGBT+. Esto va a ser la próxima semana a las 3 de la tarde, horario de Santiago de Chile. Todos los otros son a las 4 de la tarde, horario de Santiago, pero este en particular, por horario de Michael, es que lo vamos a tener a las 3 de la tarde. Así que para que se vayan conectando. Y con Michael sería la mitad del mes del orgullo que estaríamos hablando, estaríamos gestionando y entregando para ustedes estos Meet and Greet. Después, el 23 de junio, vamos a tener a Fernanda Urrejola. Fernanda Urrejola es una actriz a nivel latinoamericano, es la protagonista de La Casa de los Espíritus, que actualmente está en Prime Video, y también va a venir a hablar desde el mundo de las artes, ¿no? Y la visibilidad lésbica. Y vamos a terminar el 30 de junio, último día del orgullo, con referentes desde la política, con la diputada nacional Emilia Schneider, la primera y única diputada nacional que llega al Congreso siendo un referente trans. Así que estas conversaciones nos permiten mostrar a esas personas que siempre, a lo mejor las personas LGBT quisimos tener cuando niños, referentes y decir, yo puedo llegar a ser un deportista, un conductor, una actriz famosa, alguien en la política, siendo abiertamente gay, lesbiana, bisexual, trans, etcétera. Así que si tienen también, ojo, estos meet and greet, si quieren conectar a personas en su entorno familiar, quieren proyectarlo en su casa, háganlo, porque a la persona LGBT más, niños o adolescentes, les va a servir tener estos referentes. Y como estamos hablando de deporte, recuerden, y quienes no saben,
tenemos la Pride Run, la primera corrida que vamos a hacer desde Pride Connection y la Fundación Iguales el próximo 21 de junio, domingo 21. Es una corrida para que todas las personas o casi todas las personas puedan correr. Es una corrida con un acento familiar porque son 3 y 7 kilómetros. 3 y 7 kilómetros, la mayoría de las personas podemos hacerlo. Si no pueden correr, pueden acompañarnos en el festival que va a haber en la Plaza de la Aviación en Providencia, en Santiago. Esto es el domingo 21. ¿Cómo pueden participar? De doble manera. Las empresas pueden sumarse a la Pride Run, pueden escribirnos y comprar tickets para los trabajadores que quieran con un descuento por ser empresa de la red Pride Connection. Y si tu empresa no va a ir, no se sumó todavía, no te bajó la información, puedes escanear el QR que está en pantalla o meterte a www.priderun.cl y inscribirte por tu cuenta y vamos a estar ahí. Porque además la gracia de esto es que va a ser la primera corrida en el marco del mes del orgullo y además las poleras, las camisetas de ese día van a ser de 6 colores distintos. Tú vas a poder elegir una del arco iris y vamos a salir corriendo en fila por Providencia y la Alameda, hacer una gran bandera humana de la diversidad. Así que todas las personas están invitadas a participar de la Pride Run. Vamos a dejar ahí entonces en el chat el link, pueden tomarlo en pantallazo esto o sumarse a esto. Y entonces voy a dejar de compartir nuevamente la pantalla para, obviamente, verte, Vito, despedirte. También la gente ya está escribiendo, la gente dice, estoy inscrita a la corrida, voy por los 7K. Muy bien, Lisette de Walmart, Carlos va por los 3. Gente se puede inscribir a la Pride Run. Va a aparecer ahora la página web, ahí pido que la puedan poner en el chat. Y Vito, nuevamente, muchas gracias por sumarte. La gente está muy contenta con esta sesión. La verdad que hace tiempo que no teníamos una sesión tan agitada positivamente. Y agradecerte por, lo primero, contar tu testimonio. Bueno, gracias a todos y gracias por conectarse y por participar y bueno, gracias Emi por la invitación. Un placer. Y ustedes en sus casas, en sus países, nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde en el próximo Meet and Greet con Michael Roldán. Y recuerden que tenemos la Pride Run el 21 y el 27 también tenemos la Marcha del Orgullo en Santiago, donde va a haber un bloque, como todos los años, de las empresas de Pride Connection. Así que si tu empresa todavía no se sumó a la marcha, lo pueden hacer escribiéndonos. Así que se nos viene un junio bastante lleno de actividades. Les pedimos perdón, pero no por saturarlos con muchas actividades. Nos vemos el próximo martes. Chao, Vito, y chao a todas las personas del Hub Pride Connection. Chao, chao. Chao, chao.